Buen día, Doc. Hoy te vamos a presentar un caso de meningitis estreptocócica porcina y sus implicaciones en la salud pública. Bueno, pues para introducir el tema, este caso se trata sobre que en una pequeña región de un país en vías de desarrollo se presentó un proceso patológico que afectó a varias personas en algunos pueblos ubicados en la zona. Se describieron 12 casos en los tres pueblos. Estas personas presentaron manifestaciones leves de tipo cutáneo, como irritación, enrojecimiento, por ejemplo, en las manos, en los brazos, inflamación leve, y en algunos casos, pues llegan a originarse algunas pequeñas erosiones en la piel. Con las preguntas. ¿Crees que se ha actuado correctamente en los casos humanos? ¿Y qué errores crees que se han cometido y qué debería haberse hecho? Pues nosotros creemos que no, debido a que no se pudo determinar el origen de la enfermedad y además se trató con antibióticos generales sin haber tenido un diagnóstico previo. Y pues además, por consiguiente de esto, tampoco se realizó un proceso de vigilancia en los casos presentados. Ya en este punto, pues no se hicieron las necropsias correspondientes para reconocer las lesiones macro que presentaba esta patología, como la septicemia y la meningitis, que son las más características de la enfermedad. Y además creemos que de los 12 casos presentados, estos no fueron relacionados, o sea, se presentaron, pero los creyeron como cada uno casos aislados, y pues al parecer, pues si esto se hizo así, todo esto provocó que llegar al diagnóstico definitivo fuera mucho más difícil. En la pregunta de cómo plantear o qué aspectos se deben tener en cuenta para el estudio de un brote, según la OMS se crearon unos parámetros a considerar, como lo son la determinación de la existencia del brote. Esto se puede dar por el número de casos que se presentan, también la similitud entre ellos. Está la confirmación de dicho brote por el diagnóstico. En este caso se hizo lo que son los cultivos bacterianos. También está la determinación del número de casos, la organización de la información en términos de tiempo, lugar y persona, la determinación de la frecuencia de signos y síntomas en estos casos presentes. También está la determinación de quiénes están en riesgo de enfrentarse o no, o sea, si es zoonótico o no, o mirar quiénes están en riesgo de presentar esta patología. La formulación de hipótesis, según con ayuda de los datos recolectados, el análisis de los datos y las medidas de control y pues de tratamiento que se deben tener en cuenta. Bueno, a las conclusiones que podemos llegar a partir de lo que se nos mostró en el caso es que, digamos, hay un uso inadecuado de antibióticos que pueden generar la resistencia antibacteriana, que es, digamos, un poco peligroso porque de pronto no se pueden utilizar después los antibióticos y estas bacterias van a, digamos, a seguir su curso y hacer más difícil para las enfermedades. Otro es la no relación de los casos que se presentan en la zona, pues digamos que llegamos a una conclusión de que de pronto es una zona pequeña y que todos los casos llegaron digamos, al mismo sector de clínicas y no fueron, digamos, como relacionados entre sí em, por sus mismos síntomas. A pesar de que se mostraron que todos tenían los mismos síntomas, no lo relacionaron como tal. El otro punto es evitar la relación de diagnóstico previo para saber bacteria en específico, ya que los ganaderos dedujeron que la meningitis era gracias al estrés y al calor en la época. Digamos que, no sé, esto también es por parte de vigilancia, va con relación con el otro punto, que es la falta de vigilancia epidemiológica de las entidades, ya que pues se pudo haber se pudieron haber dado cuenta antes de que existía, digamos, un problema con los animales, que existía esta bacteria, digamos que por, digamos así, culpa de tanto las entidades como de los productores, no se pudo dar un diagnóstico antes de estos animales y que posiblemente serían a los humanos. Como lo mencionábamos, la falta de vigilancia epidemiológica por las entidades gubernamentales, tanto para los animales como para los trabajadores. Y listo. El otro punto es la falta de interés y conocimiento del productor por parte
de productores. Esto es por, digamos, nombraban que se usaron, digamos, pudieron haber usado antibióticos que produjeran esta resistencia antes, debido a que, digamos, de pronto no siguieron el lineamiento de la regla de solamente cuando es necesario y los usaban, digamos, permanentemente. Y esto pudo ocasionar también la resistencia y también tiene relación con que, digamos, esta resistencia se pueda pasar a las mismas bacterias que pasan a los humanos. También, digamos, como se mencionaba en la clase anterior, decía que los tratamientos para humanos y para animales deberían ser, digamos, por lo menos a nivel de antibióticos, deberían ser diferentes para no generar esta resistencia. Otro punto es el control previo por parte de los mataderos. Nombraban que hacían matanzas, digamos, en el pueblo y digamos que esto puede generar que haya contagios en las personas debido a que se tiene que hacer digamos, un reglamento. Ya existe un reglamento para hacer los sacrificios de estos animales y no se debe hacer, digamos, tan coloquialmente como podemos ver ahí en la imagen que, digamos, está siendo un poco, digámoslo así, tradicional, pero se tiene que tener en cuenta que ya existen mataderos y que se deben sacrificar por estas formas para evitar contagios y no solo de esas bacterias, sino de otras bacterias y para así también lograr la inocuidad de los alimentos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí nos piden que si tenemos las mismas conclusiones o si las manejamos algunas diferentes. Realmente llegamos como a las mismas conclusiones, simplemente como reafirmándolas. Digamos que ya nos dieron más información con respecto al diagnóstico de los predadores de esta patología. Entonces ya se diagnosticó como tal que era esa bacteria y ya se relacionó como tal con los animales y se dio, digamos que era por parte de los animales que se había generado el brote en los humanos. Como lo decíamos, se determinó el fenotipo y el genotipo que lo relacionaba a los predadores que afectaba, a los cerdos y a los humanos. Entonces, pues ahí ya como que se dio, digamos, un diagnóstico definitivo de lo que estaba sucediendo. Esta determinación del fenotipo y el genotipo ayuda también a atender la resistencia que dio por parte del humano, digamos, por lo menos a la penicilina, que se usó, digamos, muy general, sin hacer un diagnóstico previo de cuál pudo haber sido la bacteria que actuaba en los humanos, y si usó, por eso no funcionó. Entonces, de pronto, esto también genera, digamos, ayuda a que no exista esta resistencia. Y bueno, para la pregunta que si consideramos adecuadas las medidas que se están aplicando en las explotaciones, decimos que no, que han sido inadecuadas, pues no había un asesoramiento veterinario, que es lo que recomienda la OIE en cada sistema de producción. Pues ha habido una mezcla entre las diferentes granjas, pues entre los diferentes animales, y pues esto teniendo en cuenta Haas y Greiner en el 2018, encontramos que el Streptococcus suis es un microorganismo pues encargado de la meningitis y que tiene una vía aerógena de diseminación, y esto ayuda a que sea más alta la diseminación dentro de las piedras. Tenemos que el manejo de cadáveres pues ha sido inadecuado, y de acuerdo con Yu y colaboradores en el 2006, tenemos que la infección en humanos se ha dado por contacto directo de sangre o carne de cerdos portadores del Streptococcus, pues en heridas de las personas como tal. Tenemos que la administración de antibióticos, tratamiento a la infección por Streptococcus suis, generalmente pues es basado en antibióticos como beta-lactámicos, aminoglucósidos, anfenicoles y fluoroquinolonas. Tenemos también que estos presentan una resistencia a antibióticos como la tetraciclina, benzilpenicilina, clindamicina y entre otros. Esto de acuerdo a Haas y Heiner en el 2018. En algún momento estas medidas han podido o pueden tener repercusiones a la salud pública. Nosotros decimos que sí, y que son específicamente pues dos repercusiones, que son la diseminación de una enfermedad zoonótica que conllevó pues a riesgos directamente a los seres humanos, como ha sido la muerte, resistencia a antimicrobianos por el uso de antibióticos como promotores de crecimientos. Esto pues, a pesar de que tiene buenos resultados en cuanto a la ganancia de peso, pues también tiene repercusiones porque pueden colonizar microorganismos que luego pues pueden ser difíciles de manejar.
¿Cómo podríamos actuar para tratar de corregir el problema de la resistencia antimicrobiana tanto en animales como en el ser humano? Tenemos que se debe escoger pues fármacos teniendo en cuenta el mecanismo de la actividad antimicrobiana y pues teniendo en cuenta también los datos de resistencia antimicrobiana. Se debe tener en cuenta también el número y porcentaje de animales tratados, los regímenes de tratamiento, los tipos de utilización y vías de administración, tener en cuenta también la ingesta diaria aceptable y el límite máximo de residuos, esto de acuerdo al Códex Alimentario, determinar el tiempo de retiro adecuado para cada antimicrobiano, para disminuir pues así las posibilidades de resistencia, elegir un agente antimicrobiano pues más apropiado para cada agente, esto teniendo en cuenta pues la experiencia del clínico y pues también pruebas de laboratorio. Y por último tenemos suministrar un protocolo detallado de tratamiento incluyendo pues precauciones y periodos de suspensión. Todo esto es de acuerdo a la OIE y la OIE pues como ya se dijo antes recomienda que haya un médico veterinario supervisando todos estos procedimientos, sobre todo cuando se habla de tratamientos antimicrobianos. Y bueno, estas son las referencias. Muchas gracias por su atención.